Señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Código 84. Ya saben que desde aquí, todos los martes, en esta horita que tenemos por delante en directo, o también si nos ven ustedes en diferido, pues tratamos temas que tienen que ver con el empleo, con la economía, con la empresa y también con la formación. Hoy vamos a comenzar contándoles que los taxistas asalariados están en pie de guerra. Sí, señor, ¿por qué? Bueno, pues yo se lo digo rápidamente. Faltan licencias, no hay descansos y muchas otras cosas que ellos mismos nos van a contar. Además, el tema de que no haya suficientes taxis y el servicio sea precario, algo que les influye a ellos en su trabajo día a día, pero lógicamente también nos influye a nosotros, a los ciudadanos, y también influye al colectivo de personas con movilidad reducida. Y también les tenemos aquí para que ellos nos cuenten un poco cómo es su día a día a la hora de tener que pedir un vehículo adaptado. Les voy a presentar ya, si les parece, a las personas que me acompañan. Ellos son Eduardo García, secretario general de formación de CGT. Sí. Eduardo, ¿qué tal? Tardes. Bien, muy buenas. Bien. Saludamos también a Manuel López, secretario general de CGT del sector del taxi. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Y damos también la bienvenida, y me alegro muchísimo de verte, a Alfredo de Pablos, que es presidente de Málaga Accesible, que hacía tiempo que no nos veíamos. Sí. Encantada de volver a verte. Bueno, vamos a empezar rápidamente a hacer una primera puesta en escena de lo que está pasando. Eduardo, vosotros decís que uno de los principales problemas que hay, por el motivo por el que cuando un ciudadano descuelga el teléfono y el taxi le puede tardar 20 minutos en llegar o no encuentra taxis en la parada, es porque hay pocas licencias. Muy pocas licencias, entonces Málaga necesita más licencias de nueva creación, entonces pues el ayuntamiento tiene que dar el paso ese, a dar esa licencia, porque es necesario que el usuario tiene que tener ese servicio. Igual sería que si, por ejemplo, en la MT, en los coches de la MT, el usuario pide que las líneas de MT, porque el usuario lo pide, se incrementen, lo hacen, ¿verdad? Pues tienen que hacer lo mismo con el servicio de taxi. Ahora ampliaremos, ¿sí? Pero Manuel, otra de las cosas clave, de los puntos clave de vuestra reivindicación, estamos hablando de profesionales asalariados que en muchos casos llevan 30 años asalariados, o sea, trabajando la licencia de otro. Sí, por ejemplo, el caso de mi compañero ya va para 4 décadas. 40 años. 40 años. No es un caso único, no tampoco una cantidad excesiva de taxistas asalariados, pero hay una cantidad bastante grande que llevan 35, 40 años, que yo creo que algún premio deben de tener por parte de este ayuntamiento, porque ya se han ganado trabajando de noche en enero, en febrero, lloviendo, de madrugada, llevando personas malas a los hospitales, paliando la situación a una persona que está averiada y ayudándola. 60.000 servicios que no se han cobrado. Ese servicio debe ser paliado con la hora de tú poder trabajar para ti mismo. Claro. Alfredo de Pablos, hemos hablado muchas veces de la necesidad de pensar en las personas con movilidad reducida, y en este sentido esta problemática os afecta, ¿no? Porque estamos hablando de que no hay suficientes eurotaxis o taxis adaptados, y los que hay, pues a lo mejor no se están ofreciendo el servicio que vosotros pedís, ¿no? Sí, de hecho ahora mismo hay 85 vehículos que se supone que tienen que atendernos en nuestras necesidades, y nosotros calculamos que solo 15 son los que lo hacen, ¿no? Faltan taxis en sí, o sea, 85 son pocos. En un cálculo del mismo ayuntamiento son 110 más o menos, pero es que encima los que tenemos realmente hay problemas de atención. Problema cuando tienes un derecho que tiene que regularse a través de un servicio privado de uso público, ¿no? Y un regulador que es el ayuntamiento, que es que lo hace fatal, ¿no? Ese es el gran problema. Ahora haremos otra ronda de preguntas, pero ahora me voy a dirigir primero a Manuel, porque esta misma mañana, estas imágenes son recientes. Hoy a las 8 de la mañana os habéis plantado en la puerta del ayuntamiento a esperar a que llegara el alcalde de la ciudad, el concejal de movilidad, Pepe del Río también. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Estamos viendo ya las imágenes, Manuel. Bueno, pues ahí llegó un momento que está el señor del Río al lado y estamos hablando, yo le estoy explicando al señor alcalde con los papeles en la mano, con estos documentos, que incumplen totalmente a estas criaturas, no hay los servicios que tienen que tener, porque hay una serie de vehículos que ya no son ni PMR. Él llega él habla de una serie de licencias, de 15, 20 licencias, el concejal pone otro número que es de 40, nosotros no hablamos de números. Málaga se merece otro servicio de movilidad que el que tiene. Málaga no cumple con la movilidad, aparte de con estas familias que necesita ya, porque además ellos llevan unos años que abandonados totalmente a su suerte.
necesita ya el servicio. Además, vienen los cruceros, vienen los AVE, viene la Expo, que tanto estamos vendiendo a Málaga. Si de verdad queremos vender Málaga, tenemos que empezar a vender Málaga, pues yo se lo digo ahí al alcalde, la Málaga moderna del siglo XXI al XXII, no la Málaga de... Porque yo recuerdo la Málaga de que tenía 200 taxis, se paraban unos pocos de taxis en la Alameda, y eso es el taxi del siglo XX. El siglo XX pasó, el malagueño no quiere utilizar algo que no sea el taxi, no quiere un servicio de transporte privado, el malagueño en tiempos de pandemia ha sido valiente. Cuando en otras provincias han pasado prácticamente necesidades, nosotros hemos comido de sobra. Hay que decir, Eduardo, también que a toda esta problemática de la falta de taxi, la falta de licencia, etcétera, se une también esas jornadas maratonianas que os están poniendo de hasta 16 horas, ¿no? Es que, verá usted, el tema es complicado porque es que nosotros trabajamos con personas, ¿vale? Llevando personas, nosotros no llevamos paquetería, quiere decir que si nosotros trabajamos a partir de 10 horas, un trabajador que ya ha trabajado 10 horas, más horas creo que ya no son ni rentables y son hasta peligrosas, porque trabajar más de 10 horas en un taxi, como que no, porque pone en peligro el riesgo de los pasajeros y del mismo conductor de taxi. Totalmente que meter más horas de trabajo no es solución. La solución está en crear nuevas licencias para que el usuario tenga, diremos, ese servicio que necesita, que lo está demandando. Me gustaría preguntarte, Alfredo, tú además que estás al frente de varias asociaciones de pacientes, etcétera, y estás muy metido en el día a día y en la actualidad de lo que pasa en la ciudad, porque bueno, nosotros estamos comentando que ya para pues, un ciudadano le resulta a veces complicado, es verdad, hacerse con el servicio de un taxi, le tarda mucho, las paradas no hay taxis. ¿Cómo puede suponer para vosotros como un gesto tan sencillo que puede ser para cualquiera como es pedir un taxi? Explícanos un poco, ponnos un ejemplo. Pues mírate, el primer ejemplo, nosotros no podemos pillar un taxi en la calle, porque al ser un número tan reducido, solo podemos llamar por teléfono, ¿no? Es la única manera, dependiendo de un servicio telefónico. Claro, a ti cuando te dice, yo llamo, en el 90% de las ocasiones yo llamo y digo, mira, necesito un taxi. Lo necesito para mañana, no ni siquiera para el momento, porque uno normalmente coge los taxis porque los necesita en el momento, ¿no? Claro. Pues incluso llamando, no te garantizan el servicio. Y dependiendo de la hora, pues no te llega. O sea, tú hablabais justamente de la Málaga turística, ¿no? Pues nosotros sabemos que cuando llega el AVE, cuando hay barcos en el puerto, nosotros ya nos podemos olvidar de tener ningún servicio. ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido al ayuntamiento asociar la atención a las personas con discapacidad con furgonetas de 9 plazas, que el negocio está evidentemente en llevar 9 personas, no en llevar personas con discapacidad. Incluso, Alfredo, me decías, sí, esto es un poco duro lo que vamos a decir, sí. Pero aquí estamos para poner las cosas claras. Sí. Me decías que incluso vosotros notáis, cuando es temporada baja, como si esos taxis de gran tamaño están más disponibles a cuando no es temporada alta, ¿no? Nosotros somos un poco te atiendo cuando no tengo otra cosa que atender. Evidentemente, dicho así claro y pronto. No, si quieres, nosotros decimos que cuando hay hambre se acuerdan de nosotros. Ya. Y simplemente es una presión dura, pero desgraciadamente es así. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el orden de preferencia, ten en cuenta que un taxi de personas con discapacidad no es para personas con discapacidad, es para cualquier cliente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú, por eso es tan importante el modelo? Si tú coges un modelo que el negocio está en llevar 9 personas, nosotros no nos van a llevar. Así de claro, y menos cuando no hay control por parte del ayuntamiento y una desidia, negligencia, puedo seguir diciendo adjetivos, pero quedaría toda la tarde por delante, ¿no? Es decir, esa es la situación que nos encontramos. No tenemos taxis suficientes, ya de número no son suficientes, pero elegir un modelo inadecuado, ya nosotros nunca tenemos en general servicios. Es que es terrible la situación cuando tú tienes que ir, y sabéis que las personas mayores que van en sillas de ruedas y van al médico a lo mejor, pues no son atendidos. No ya porque sea tu derecho irte a donde te dé la gana, ¿no? Sino la necesidad perentoria no se nos cubre. Tenemos vídeos de días de lluvia intensa y 20 furgonetas delante de los barcos y Málaga sin servicio para personas con discapacidad. Madre mía, esto es increíble, pero No, bueno, es la realidad, es lo que nosotros aquí estamos contando nada más que la realidad de lo que está pasando en la calle.
Manuel, no me ha quedado claro, o Eduardo, ¿se va a constituir esa mesa? Sí. ¿Quién va a estar en esa mesa? ¿Cuándo se va a constituir la mesa? Muy buena pregunta. Primero el concejal le entraron dudas, no sabía si en esta semana, su agenda, la contestación de él, que entre esta semana y la que viene. Nosotros, como tampoco, esto es un problema que acarreamos hace muchos años, porque estas licencias tenían que haber aumentado en el año 2010. Tendría que haber 1.609 licencias. Que no es que lo diga yo, que es que lo dice la Concejalía de Movilidad. Ya. Pues tampoco nos corre prisa ahora. Ellos sí les corre prisa porque es un servicio que se les está denegando, porque son un cliente cautivo. Quiera o no quiera, tienen que venir a coger el taxi de discapacitados, el mismo que no hay. Entonces va la semana que viene. Yo espero que como parte de integrante de esa mesa esté consumidores y usuarios, estén los discapacitados, estemos por supuesto los asalariados, que somos los gran olvidados en todo, porque ahora se está intentando quitar descansos, que eso será de traca, lo que tendremos que liar, porque no podemos trabajar más en precario, que es que no podemos trabajar más en precario. Y sentarnos todos, llegar a un acuerdo, porque es una mesa de negociación. La negociación es cuando tú sabes que algo falla y tienes que darle un arreglo. Y el arreglo pasa por incrementar el número de licencias, no incrementar plazas. Una creación de licencias, es que es tan fácil como eso. La ley dice que en el caso de que el servicio de atención a las personas con movilidad reducida no sea suficiente, el ayuntamiento está en su potestad aumentar el número de licencias, ¿no? Sí, claro. Pero aquí lo que hemos hecho, fíjate, al meter 85 furgonetas en un tiempo que no estaban liberalizadas como ahora, lo que se ha conseguido es generar 40 licencias virtuales, puesto que llevan el doble de personal. Pero a nosotros nos atienden la mitad de la mitad, o sea, es un caso increíble, ¿no? O sea, cómo al elegir, por eso pues nosotros la solución creemos que podemos ser unir sinergias, ¿no? Porque ellos necesitan licencias y nosotros necesitamos vehículos que nos atiendan, pero vehículos que sean de tal manera que no pequen, me refiero, que no haya la posibilidad, queremos un vehículo normal de 5 más 1, 5 plazas más una detrás, ¿no? Que el vehículo está mirado, sería un vehículo tipo que está mirado a la transformación, que costaría 10.000 euros, porque lo que quiero hacer hincapié es que no te van a regalar una licencia, el ayuntamiento aquí no va a regalar nada. El coche vale 20.000 euros, la adaptación vale 14.000, 15.000 euros, más los impuestos, taxímetros, tal, que el darte la licencia, como alegremente se habla aquí, se va casi a 50.000 euros. Sí, o sea, que es un esfuerzo importante por parte de... Después de 40 años, gastarse 40.000 euros, cuando en el pasado se la podía haber comprado por ese dinero, él tiene que hacer un gesto de valor también ahora. Pero nosotros queremos prestar el servicio que a ellos se les deniegan. No, verás que no queremos el servicio que a ellos este ayuntamiento no les presta. Pero agradecemos esa situación. Lo que pasa es que lo único que hay que hacer es, a nosotros no nos quieren en la mesa de negociación por ahora. Una cosa muy curiosa. Es decir, que ni siquiera nos quiere para hablar de nuestro problema. Es una cosa también bastante curiosa. Exactamente, nos han pedido un cierto tiempo de cuartel y nosotros, por supuesto, el alcalde lo respetamos mucho y lo apreciamos y lo vamos a cumplir. Ya llegaremos al tiempo en que tengamos que hablar del asunto. Que nosotros somos los primeros que reconocemos que desde la alcaldía se ha hecho una buena gestión para vender Málaga, porque hay que focalizar, como yo le decía hoy al alcalde, que usted es el culpable de que Málaga la ha puesto en el candelero, que se le debe... Bueno, qué buena noticia, una buena noticia. Málaga está de moda, Málaga es que está de moda. Yo soy de CGT, pero una cosa es una cosa y otra es otra. Se están creando muchos hoteles, porque Málaga desde 2007, que se dieron una cantidad de licencias, hasta ahora, ¿usted sabe la cantidad de hoteles que se ha dado? Venían 12 millones y medio de personas al aeropuerto. Hoy en día se está barajando entre 20 y 23 millones de personas. Acabamos de salir de una pandemia. Málaga, usted coge a un cliente, como yo me he pasado, mira, no tengo habitación, y te lo tienes que llevar a donde antes no había, que era en la costa. Lo tienes que llevar a Torremolinos, porque hoy Torremolinos y Benalmádena, con todo respeto, no venden. Hoy lo que vende es Málaga, porque la gente quiere venir a los museos, quiere venir a los sitios de tapa, quiere ver monumentos. Málaga es que tiene de todo. Pero claro, eso pasa porque aparte de ello necesitan el servicio y nosotros somos la herramienta. Hay que adecuar la oferta a la situación actual y luego, por supuesto, dar cobertura, lógicamente, pues a toda la ciudadanía, pero sobre todo a las personas con movilidad reducida, que es que lo necesitan, ¿no? Ese servicio, ¿no, Alfredo? Sí. Hombre, claro que lo necesitamos. Es que ten en cuenta, vuelvo a decir, es un derecho a la movilidad. Es un derecho además constitucional, en la medida en que es de especial protección, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, ¿cómo podéis poner? Ahora mismo el ayuntamiento
Tú cuando pones una balanza, un derecho y un interés empresarial, tiene que pesar más el derecho. Y sin embargo, hasta ahora, lo único que se ha tenido en cuenta ha sido el interés empresarial de los taxistas, ¿no? Entonces, eso es muy duro para nosotros, pero no tenemos fuerza. Es decir, nosotros no podemos parar una ciudad, por mucho que nos pongamos en fila, ¿no? Yo lo único que le diría al alcalde, hay que tomar una decisión valiente. No amedrentarse por lo que puedan decir cuatro, y hay que tomar una decisión en concordancia a las necesidades de tu ciudad. Que sea valiente. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Recordar que el taxi es un servicio público, eso hay que recordarlo siempre, que es importantísimo. Y yo creo también hacer hincapié en lo que ha dicho Manuel, que los malagueños estamos con el taxi, estamos con el sector de taxi. Solo hay que ver cómo pues esos coches, ¿no?, con conductor pues desaparecieron del mapa, ¿no?, hace un tiempo, y la verdad que yo creo que los malagueños apostamos por el taxi, pero claro, un servicio de calidad, un servicio que no te tarde media hora en llegar a tu casa o ir a una parada y que no haya ningún compañero. Muchísimas gracias, CGT, sector del taxi, muchísimas gracias también a Málaga Accesible, Alfredo, me alegro muchísimo de verte. Igualmente. Un abrazo a los tres, y nosotros continuamos con el programa y lo vamos a hacer ahora dando el protagonismo a mujeres, porque hablamos de un foro muy interesante que les vamos a ofrecer ahora mismo, un foro en el que participaron mujeres líderes, organizado además por la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga, AMUPEMA. Allí había representación tanto del sector de la política, de la economía, de la sociedad, de la cultura, la universidad, y también estaba nuestra directora Nuria López. Vamos a ver ese pequeño vídeo. Tenemos mucho camino por recorrer. Mucho por aprender y mucho también por exponer a partir de la experiencia, como también ha dicho Rocío. Es muy importante la elaboración de conocimiento a partir de la experiencia, eso en la universidad lo tenemos muy claro. A partir de la vida, de cómo se vive, es cómo se puede reflexionar para dar solución compleja, porque no tenemos, en una sociedad compleja como la que vivimos, no hay problemas simples, los problemas son complejos también, y por tanto las soluciones no pueden ser simples, tienen que ser soluciones complejas. Mi experiencia de mi renuncia, yo tuve que renunciar a mi carrera profesional por ser madre, porque trabajaba como supervisora creativa en publicidad en Madrid, en una agencia, era imposible compaginar las dos vidas, era imposible vivir, y era imposible pues ser una madre presente y ver crecer a mi hija a la vez que desarrollaba mi carrera profesional. Para mí en ese momento la renuncia se alzó como la mayor frustración, porque yo estudié publicidad en Málaga, me fui a seguir estudiando a Madrid, empecé a trabajar, yo creía que iba a ser lo que quisiera ser, creía que iba a conseguir lo que quisiera conseguir, y realmente llegó la maternidad, que es el gran techo de cristal con el que nos encontramos las mujeres, por lo que decía la vicerrectora, de que hay un problema grandísimo en España y mundial, hay una crisis de cuidado global que hace que no se reconozca social y económicamente la maternidad y los cuidados. El mundo de la cultura es reflejo de la sociedad que tenemos. La base de la profesión es ampliamente femenina, pero en los puestos de dirección es eminentemente masculino. Es un mundo bastante corporativista, muchas veces de forma muy sutil. Tened en cuenta que es un mundo que se maneja eso con cultura, que se maneja con información, con concepto, y entonces todo es como muy delicado, mezcla a veces o conforman parte de ello las relaciones de protocolo, de política, es bastante transversal. Y al mismo tiempo es un mundo que requiere pues, una gran vocación y mucha dedicación. Porque en la política no existe la conciliación, y si alguien lo dice, yo afirmo tajantemente que es mentira. En la política no existe la conciliación, y yo probablemente sea madre de 2 hijas, quizás porque yo entré en la política ya muy tarde. Yo mi primer cargo lo tuve con 47 años, que no es habitual en política, donde se suele entrar a edades muy tempranas, ¿no? Probablemente si lo hubiera hecho antes no sería madre, con mucha probabilidad, ¿no? La política, sí hemos avanzado, la política es parte de la sociedad, esta sociedad ha avanzado, pero nos queda mucho, la política también ha avanzado, pero la política sigue estando hecha por hombres y por y para los hombres. Las mujeres hemos llegado a ciertas cuotas, ¿no? Bueno,
recuerdo cuando se aprobó aquello de las cuotas del 25%, que ya fue un escándalo, ¿no? Porque el lema era que llegue la que valga, como si no valiéramos ninguna y ellos valieran todos por defecto. Luego se alcanzó el 50%, pero claro, ¿qué pasaba? Que el 50% de los primeros puestos en los que obtienes el cargo eran de hombres y el 50% de abajo éramos las mujeres, ¿no? El papel de los medios de comunicación, ese es fundamental. Yo creo que tenemos mucho por hacer, no me gusta ser negativa, pero creo que tenemos mucho por hacer. Si el programa más visto en España resulta que tiene que ver con cotilleos y con marujeos, pues ¿qué quieres que te diga? Ahí tenemos un trabajo que hacer toda la sociedad. Los programas más vistos ahí están, la publicidad sexista ahí está, y además es que nos duelen prendas, porque si me pagan 100 por poner esto y después me ponen una multa de 1000, pues bienvenido sea, y yo sigo para adelante y me da igual. Y, hombre, no es por señalar a lo mejor, pero en el caso de Telecinco, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que todos los años tienen multas por ciertas cosas y ahí siguen los programas y siguen liderando. Y luego tú preguntas y nadie ve esos programas. Todo el mundo ve los documentales de la 2. Sí, lo de los animales de la siesta. Esos son los que vemos todos. Y yo siempre digo, bien, vale, me lo apunto. Yo siempre he tratado todos estos temas de vivirlos y de transmitirlos desde la naturalidad, que es como creo que debe hacerse. A lo largo de los años me he encontrado, creo que ha sido Lourdes que decía, yo iba a un evento y saludaban a todo el mundo y a mí me saltaban. Yo te puedo decir que hace 20 años que soy directora de Málaga, hace 4 que soy directora regional y en estos 20 años, al menos 10, cada vez que había un evento en que se nos reunían los directores, yo era la única mujer directora. Luego ya vino Carmela de Canal Sur, luego vino Fátima de Canal Málaga, ahora está Vanessa, está Monse en Canal Sur, ahora somos 3. Pero mujeres líderes sumando sinergias, importantísimo. Bueno, hablamos ahora de formación, de educación y, como no, pues también de las nuevas tecnologías, que ya pues va todo muy unido. Y lo hacemos además con una empresa malagueña. Hablamos de la empresa Grupo Trébol Educación. ¿Qué tal? Vamos a hablar con uno de sus socios que le tenemos aquí, que es Juan Guerrero, porque ellos han desarrollado una aplicación para pues fomentar el aprendizaje de los alumnos, algo pues sin duda muy interesante. Además, le preguntaba yo, antes de que entráramos en directo, a Juan a qué edades iba esto orientado y me decía que a cualquier edad, con lo cual es fantástico. Bueno, cuéntanos, háblanos un poco genéricamente de esta solución digital que habéis puesto en marcha. Esta solución nace a raíz de una inquietud que teníamos hace tiempo. Nosotros llevamos trabajando en el sector hace mucho, desde el 99, y necesitábamos... 20 años, ¿no? Hace 20 años. Más de 20 años. Sí, más de 20 años. Somos del siglo pasado. Y teníamos una inquietud que queríamos diseñar una solución que permitiese, va a sonar raro, gestionar el aprendizaje de manera personalizada. Por traducirlo un poco, era que cualquier profesor pudiese generar un itinerario para que un alumno aprenda atendiendo a su capacidad, a su talento, y lo hiciese de manera muy ágil. Y así nace Nove. Nove nace como una solución digital que ayuda a generar lo que se llama en educación, generar experiencias de aprendizaje, como realmente nuestros estudiantes aprenden, es con experiencias de aprendizaje, llevando al mundo real, con retos, lo que tienen que aprender, y como consecuencia sea un aprendizaje muy significativo. Así nace. Sí me gustaría decir, porque tú me comentabas que esto lo ha desarrollado EIM Tecnología, ¿no? Exacto. Explícanos un poco esto también, por si alguien lo ve por otro lado, para que diga, sepa esto no era del Grupo Trébol. Ahí está. Sí. Mira, Grupo Trébol realmente es, por decirlo así, la cabecera, es un grupo que está formado por 4 empresas. En nuestro origen es la consultoría, el acompañamiento de directivos para la formación, desarrollo de proyectos de innovación, y esa empresa se llama EIM Consultores, que fue el origen del grupo.
A raíz de ahí, y por hacerlo muy corto, porque ya digo, desde el 99, como consecuencia del trabajo en la consultora, identificamos la posibilidad de poder distribuir una solución para la enseñanza del inglés, basada en metodología activa, inteligencia múltiple, y hay otra empresa que se llama AMCO Iberia, que tiene 80.000 niños actualmente trabajando con la solución. Luego generamos otra empresa para distribuir una solución que permitía desarrollar competencias y destrezas en los niños, que se llama IM Learning. Y por último, creamos IM Tecnología porque era el momento en el que queríamos generar una solución propia, porque las anteriores son soluciones de terceras partes. Y entonces Nove lo desarrolla y lo distribuye una rama que se llama IM Tecnología, pero pertenece al Grupo Trébol Educación. Bueno, ahí estamos viendo ya la aplicación. Sí, ahí está. Hay que decir primero, aunque luego le pedimos a los compañeros que lo vuelvan a poner para que nos expliques cómo funciona, que yo es que me he quedado un poco alucinada porque yo estaba preguntándole, bueno, esto de Nove, ¿cómo se pronuncia? Dice, pues como el Nove Ave, Marta, el Nove A el Nove malagueño, ¿no? Exacto, exacto. Me ha hecho muchísimas gracias, Juan, la verdad. Es un modismo, fíjate, cuando estábamos viendo el nombre que le poníamos a la solución, hablar de una solución de gestión de aprendizaje suena raro, experiencia de aprendizaje suena raro, y dijimos, tenemos que hacer una solución que cuando un docente la use, diga, no veas qué solución. Y dijimos, bueno, hay un modismo malagueño que decimos Nove, y le pusimos Nove. Luego hicimos un juego porque dijimos, bueno, vamos a unir las dos O para formar el infinito, pongámosle una B para relacionarlo con la nube, con el entorno digital, pero realmente nace del modismo malagueño de Nove, como algo sorprendente. Qué bien, qué bien. Oye, me ha encantado, ¿eh? Sí. Me ha encantado. Bueno, ¿cómo funciona esta aplicación? Ahí estamos viendo ya en la imagen, ¿no? Sí, hay alumnos trabajando con la solución. Cuéntanos un poco, la danos solución más detalles. Funciona de manera muy sencilla. Realmente, por decirlo de alguna manera, el alumno accede a una dirección web, se loguea, y en cuanto entra a su solución, lo que tiene es, en el panel aparece el itinerario, el trabajo que tiene que hacer para alcanzar unos objetivos. Y por otra parte, el profesor, previo a eso, lo que hace es que diseña los itinerarios. Por poner un ejemplo sencillo, si yo quiero que un alumno aprenda unos objetivos de matemáticas, que aprenda a dividir, pues entonces el profesor diseña cómo va a aprender a dividir. Lo que hay que tener en cuenta es que como todos los alumnos son diversos y cada uno tiene diferentes ritmos, diferentes capacidades, no tiene por qué llevar todo el mismo camino, porque aquellos alumnos que tienen un nivel, una capacidad o alguna dificultad tienen que sentir la sensación de fracaso, de que no aguantan el ritmo de la clase, y por qué tienen aquellos niños que tienen más capacidad sentir el hastío, que la clase va muy lenta. Con Nove, diseñar itinerarios de aprendizaje es muy sencillo. El alumno se loguea, entra a la plataforma y la plataforma le va indicando las actividades que tiene que hacer para alcanzar esos objetivos. Es autocorregible, le da feedback al docente, le da feedback al alumno, y de esa manera el alumno avanza con una experiencia adaptada a su realidad, totalmente personalizado. Y la verdad que el manejo es muy sencillo. De hecho, en el día de la presentación, que estuvo también la concejala de digitalización, Susana Carillo, ella precisamente decía que una de las cosas que le había sorprendido de esta aplicación es que evitaba la frustración, ¿no?, del alumno, ¿no? Claro. Es verdad que de la experiencia que traemos del sector, sí hemos visto que por lo general se suelen preparar los contenidos, el trabajo que van a hacer los alumnos en una clase, pues para el mayor volumen de alumnos de la clase, por decirlo de alguna manera que se pueda entender. Sin embargo, con Nove queremos romper con esta realidad, y lo que sí queremos es que cada alumno lleve su itinerario. Es más, con Nove la configuración del grupo clase también se transforma, porque podemos crear estructuras de clase en el que los alumnos de una clase trabajen con los de otra, los alumnos de una clase trabajen con la de otra clase de otro país, se pueden crear equipos docentes, es muy flexible, eso es una cosa muy interesante, de manera que cuando el alumno entra al programa, ve que sus compañeros que van a trabajar con él para ese plan de trabajo, pues son alumnos de su colegio y de un colegio de Costa Rica. Y el equipo docente está formado por sus profesores y por otros profesionales. Y ahí, como dicen los ingleses, el engagement, la motivación y como enganchamos al alumno para el aprendizaje, lo estamos comprobando ya estamos trabajando con más de 2.000 docentes, es buenísimo. Entonces eso realmente es muy interesante. Me río porque los que nos quedamos en la EGB, claro, yo es que veo esto y alucino, la verdad. Claro, es que esto, bueno, yo digo es el futuro, no, es el presente, vamos, esto ya es una realidad. Esto es real. Pero sin embargo es verdad que
que muchas veces tratamos de, se dice que el café para todos no vale. Hay un principio que a mí me gusta mucho, que dice que lo más injusto es tratar por igual a los desiguales, y tratamos de darle siempre lo mismo a una clase en la que hay 30 niños, en el que son diversos, aprenden de manera distinta, tienen diferentes capacidades, y con NOVE queremos romper con esta realidad, y lo que nos preocupa realmente es transformar la educación y que cada niño desarrolle el máximo de su talento, que es posible. Al final no queremos generar frustraciones en la educación. Bueno, va un poco en consonancia, en línea de las nuevas leyes que se están impulsando desde el Gobierno de la Nación, ¿no? Que precisamente lo que se está intentando es evitar que los chavales a edades tan tempranas tengan que estar repitiendo curso, porque eso al final lo que hace es que abandonen los estudios, que falta de interés. Entonces la idea es poder motivarlos de otra manera, y sin duda el uso de las nuevas tecnologías es algo que ellos tienen en su día a día, ¿no? Exacto, y es mucho más atractivo. De hecho, hay un concepto que surge ahora que hay mucha polémica con respecto a los ámbitos de aprendizaje, en el que integramos muchas materias para que se aprenda algo. Y con NOVE es fácil, yo puedo aprender los números romanos, que son un objetivo de aprendizaje vinculado a matemáticas, lo puedo vincular con historia, lo puedo vincular con arte, lo puedo vincular con música, y con NOVE esto es posible integrar de manera muy fácil muchas materias con un fin último, poner el alumno en el centro y alcanzar objetivos. ¿Cómo está ahora mismo? Porque se están dando pasos de gigante en el tema de las nuevas tecnologías, de la educación, pero también es cierto que si algo nos ha enseñado esta pandemia, bueno, pues es que cuando fue la época más fuerte del confinamiento y los chavales pues no pudieron acudir a los centros educativos, pues bueno, también se evidenció que no todo el mundo tenía sus casas adaptadas, con equipos, con etcétera, para poder seguir las clases de manera online, ¿no? Por la experiencia que tenéis vosotros de tantos años desarrollando este tipo de herramientas, etcétera, ¿habría que hacer un esfuerzo superior para...? Nosotros pensamos que realmente... Te hablo por parte de las administraciones, lo entiendo. ¿vale? No por parte vuestra, lógicamente. Sí. Nosotros sí creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor a la hora de llegar a un consenso, un acuerdo por la educación. El otro día, que no se me enfade nadie, me decían unos expertos del sector que estábamos hablando y me decían: tendríamos que llegar a un pacto por la educación, un pacto político por la educación, en el que los políticos se pongan de acuerdo, en el que no van a aportar nada como políticos y lo van a aportar los expertos. En el que tenemos que fijar un currículum que permita a los alumnos alcanzar el desarrollo de una serie de competencias y destrezas, que esto es fundamental para su desarrollo. Habría que revisar la carga de contenidos curriculares. Hay una serie de elementos que considero en el que la Administración podría ponerse y que puede aportar mucho a la mejora del sector educativo, y sobre todo a lo que más nos preocupa, que es conseguir que las generaciones que nos anteceden, los jóvenes, puedan desarrollar las habilidades que necesitan para el futuro. Pues oye, me parece súper interesante. Hay que decir que esta herramienta es gratuita tanto para docentes como para estudiantes, que no lo hemos dicho. Claro, es importante. Esa es la mejor noticia. Hombre, eso es importante. Sin duda, porque realmente nuestro objetivo en el propósito del Grupo Trébol está en el transformar la educación, y veíamos que realmente es bastante difícil transformar la educación si creamos una herramienta muy interesante para transformarla en el que no sea gratuita. Por lo tanto, el acceso a NOVE es gratuito. Uno puede entrar en la página web de NOVE, inscribirse y empezar a trabajar con las funcionalidades que la solución aporta. Oye, ya si no te importa no le voy a llamar NOVE, le voy a llamar NOVE. NOVE, NOVE. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Guerrero, Grupo Trébol Educación y EIM Tecnología, que ha desarrollado esta solución. Enhorabuena, la verdad, porque me parece súper interesante y además muy útil para, como tú bien dices, que nadie se quede atrás, ¿no? Exacto. Y eso sobre todo es muy interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias por haceros eco, muchísimas gracias por invitarnos, ha sido un placer. Claro que sí. Vamos a seguir hablando de temas relacionados con la tecnología, pero os vamos a contar ahora que los cibervoluntarios, que ya sabéis que los tuvimos aquí hace unas semanas, pues han vuelto a poner en marcha, siempre están ofreciendo cursos, pero me comentaban que ahora han vuelto a poner en marcha cursos gratuitos dirigidos a las personas mayores de Andalucía para sacarle el máximo partido al móvil. ¿Cuál es el objetivo? Promover el envejecimiento activo a través de aplicaciones móviles que les hagan más fácil su día a día. Conectados va a formar a 1.100 personas en toda España. Este programa cuenta con una línea de ayuda telefónica y online para resolver las dudas en menos de 24 horas. La Fundación
Fundación Cibervoluntarios ofrece estas formaciones gratuitas a las personas mayores que los soliciten a través de sus propios formularios. Y hay que decir también que estos cursos concretamente dirigidos a personas mayores, que lleva por título Conectados, va a formar a más de 300 personas mayores con 30 talleres gratuitos. Por ejemplo, aquí en Málaga, ahí estamos viendo la sede, que está justo ahí en la placita de Félix Sáenz. También están en Benalmádena, en Rota, en Sevilla, Córdoba, bueno, en fin, Sevilla, como ya hemos dicho, San Juan de Alfararache, Bailén, en fin, muchísimas localidades, pero en cualquier caso sí cabe destacar que aquí en Málaga tienen su oficina y que la Fundación Cibervoluntarios es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito internacional formada por emprendedores sociales y que promueve desde 2001 la capacitación y apropiación de la tecnología por parte de la ciudadanía e instituciones con el objetivo de transformar la transformación social y digital para que todas las personas tengan acceso a ella, que es un tema también muy interesante. Pues ahí lo tenéis, Cibervoluntarios, ya sabéis, están ahí en la plaza de Félix Sáenz, si no, cibervoluntarios.org, ahí podéis encontrar todo. Y hablábamos de un proyecto, tecnología en la educación, y vamos a finalizar hoy el programa hablando también de educación, pero en este caso de los docentes, del personal de la enseñanza y concretamente de la concertada. Están aquí conmigo Ricardo Ontiveros, secretario de FESIE Málaga y secretario de Organización de Andalucía. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Ricardo. Y Rafael Martínez, vicesecretario de Organización de FESIE Andalucía. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Sé que venís de viaje. Sí, acabamos de llegar de Córdoba. Y acabáis de llegar y prácticamente habéis aterrizado en Málaga y os habéis venido para acá. Sí. Bueno, pero es importante porque mañana mismo hay convocada una concentración a las puertas de la delegación del Gobierno de Andalucía, de la Junta, para exigir la equiparación total con los docentes de la pública en cuanto a sueldo se refiere. Es una reivindicación histórica y sabemos, bueno, pues que hace poco, un poco antes de convocar las elecciones, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pues anunció, ¿no?, una mejora del salario, que era también una reivindicación histórica, que en vuestro caso pues no llega a equipararse al de la pública, ¿no?, por explicarlo un poco así, más o menos. Contarme un poco, ¿cuál es esa reivindicación principal? Ricardo, venga, empezamos con... Bueno, yo prefiero que en este momento, en este ámbito, pues, sea Rafa, que se está encargando... Perfecto, pues Rafael, de todo cuéntanos tú, a nivel de toda Andalucía. Bueno, en primer lugar, bueno, me vaya a permitir seguir con el hilo de lo que comentaba Juan anteriormente. Sí. En cuanto al pacto educativo, nosotros somos un sindicato profesional, sí, de la educación y de la atención a personas con discapacidad. Y como sindicato profesional nos sumamos, llevamos ya muchos años, pidiendo que haya realmente, que se dé un pacto educativo, que ha estado muy cercano. Hace unos años, creo que recordar que fue con Gabilondo, estuvimos muy cerca de que ese ansiado pacto educativo se realizara y bueno, tenemos que seguir remando todos los agentes que nos dedicamos a la educación para su consecución. Y con respecto a la cuestión que nos planteaba de la equiparación, sí es verdad que se nos han equiparado esas cantidades de manera análoga a los compañeros de la pública, pero seguimos estando varios escalones por debajo de las condiciones laborales y salariales de estos compañeros. Como por ejemplo, los compañeros de la pública perciben sesenios, perciben complementos por tutoría, por jefatura de departamento, y claro, nosotros en ese aspecto pues no estamos equiparados al 100%. Nos quedamos solamente con una percepción en lo relativo al salario base, a complementos de destino, complemento específico, pero ya nos vamos quedando, conforme van pasando los años y ellos van percibiendo sesenios, nosotros ya nos vamos quedando atrás porque no percibimos esos complementos. Desde la Junta de Andalucía sostienen que han dignificado la figura del profesorado, que se ha equiparado a lo que se cobra a nivel nacional, incluso que han puesto en marcha esa, no sé si es ley, decirme si no es así,
de la autoridad docente, Sí, ¿no? sí, Que sí. es otra de los logros, digamos, del gobierno de los populares, ¿no? En estos 3 años y medio de legislatura. Pero vosotros sé que habéis tomado buena nota de cuáles eran esas promesas electorales y quedan muchas cosas por cumplir, ¿no? Sí, a ver, venimos de la anterior campaña para las elecciones autonómicas, la del 2018, donde previo a esas elecciones los partidos que hoy en día están en el gobierno, creo recordar que fue el Partido Popular, consiguió que se aprobara una proposición no de ley en la que se incluía, por ejemplo, la creación de un complemento autonómico para el personal de administración y servicios y personal complementario. También en sus programas electorales e incluso en el acuerdo de gobierno que alcanzaron con Ciudadanos se hablaba de la concertación del bachillerato, cosa que no ha sucedido, no se ha concertado ni una sola unidad de bachillerato en estos 4 años. Y nosotros también reclamamos, porque son compromisos de estos 2 partidos, el aumento de las horas de la orientación y su ampliación a todas las etapas educativas. Y por último, el abono de la deuda salarial. Incluso con el abono de la deuda salarial pasa una cosa muy curiosa, que nos sorprende a todos, es que no solamente en la proposición no de ley previa a las elecciones del 18, sino que incluso en el 2021, por otro partido político del Parlamento andaluz, tanto PP como Ciudadanos votan a favor de una proposición no de ley donde se insta a la Consejería a negociar el abono de esa deuda salarial que tiene la Administración con los docentes. Han pasado 4 años, incluso en el 21 se ha firmado, estamos en mayo del 2022, a las puertas de unas nuevas elecciones, de la finalización del gobierno andaluz, que sigue estando vigente, porque no se ha disuelto el Parlamento, pero el gobierno sigue estando ahí, ¿no? Y seguimos sin tener respuesta. Todo esto además, que no hemos comentado, pero que es algo que está ahí, hablamos de los pocos maestros que hay para los muchos alumnos que van a las clases, el tema de la ratio, famosa, ¿no? Sí. Que es algo que todavía queda ahí como asignatura pendiente. Sí, ¿No, Ricardo? Exactamente. Nosotros, una de nuestras grandes reivindicaciones es la adecuación de la ratio, ¿no? Ahora mismo la ratio natural es de 25 alumnos por aula en primaria e infantil y 30 en secundaria. Así que pues nosotros lo que pedimos es que se adecúe esa ratio justamente a la ratio real que hay en cada zona. Hay zonas donde hay 17 alumnos, es cierto que la bajada acusada de la natalidad pues hace que los colegios hoy en día no estén tan llenos como estaban antes. Es decir, es algo que estamos sufriendo no solo el sector de la concertada, sino evidentemente el sector de la educación pública también y el sector de la privada, ¿no? Entonces, bueno, la privada pues lógicamente son empresas privadas. Ellos se pueden permitir, basta con un aumento del precio por niño en el aula, pues mantener un aula con el número de alumnos que ellos deseen, pero los que estamos sostenidos con fondos públicos, pues evidentemente necesitamos y solicitamos eso. No solo al gobierno autonómico, sino también nos consta que de nuestra organización a nivel nacional se está intentando tratar en Madrid esto. Vamos a ver un vídeo en el que algunos compañeros se suman para poner sobre la mesa esa reivindicación. ¿Os parece? Sí, vamos a verlo. Reclamamos nuestra paga de antigüedad después de 25 años en nuestra empresa. Queremos la paga ya, antes de jubilarnos, que muchos compañeros están sin cobrarla. Quiero que mis compañeros del PAS cobren su complemento autonómico. Soy profesor de un centro concertado y quiero el mismo salario horario que mis compañeros de la pública. Soy profesora de bachillerato y quiero el concierto ya.
Desde FESIE Andalucía, sindicato mayoritario de la educación concertada, exigimos la convocatoria de una mesa de la enseñanza concertada con el nuevo consejero de Educación y Deporte. Reivindicamos la equiparación total, laboral y salarial con los compañeros de la pública, el abono de la deuda salarial, la creación de un complemento para el personal de administración y servicios y personal complementario, el aumento de las horas y la extensión de todos los niveles de la orientación educativa y, por último, la concertación del bachillerato. Pues precisamente mañana, frente a la Delegación de Educación de la Junta, a las 12:30. No, exactamente delante de la Delegación de Gobierno. De la Delegación de Gobierno, en la Alameda Principal, en la Alameda 18, Principal, sí, vale. A las 12:30, ¿no? Sí, tenemos citados a todos nuestros delegados de personal y miembros del comité de empresa del sindicato de FESIE para manifestarnos y protestar, pues a ver si nos oyen por una vez, ¿no? FESIE Andalucía ha preparado una hoja de ruta de movilizaciones. Ahí hemos tenido imágenes de justamente de varias provincias y acabamos mañana en Málaga, ¿no? Por cierto, nueva sede en Málaga. Sí. A ver, que tengo por aquí Plaza Manos Unidas, ¿no? Plaza Manos Unidas, sí. Cuéntanos, me imagino que muy satisfechos, muy ¿no? Contentos, de tener esa nueva sede, ¿no? Es decir, con la boca muy grande que tenemos una gran sede. Se inauguró en el mes de marzo, a la cual yo no pude asistir porque di positivo en COVID. Vaya, pero sí pudimos contar en su momento con el excelentísimo señor alcalde, estuvo también la delegada territorial Nena García Paine, contamos con nuestra parte de la Secretaría General Nacional, la Secretaría Autonómica y evidentemente nuestro comité ejecutivo, ¿no? La verdad es que es una maravillosa sede. Nosotros estábamos antes en calle Casas de Campo, pero en el 2020 debido al aumento de personal trabajando, es decir, ahora somos 6 liberados los que estamos trabajando, 6 liberados sindicales, ¿no? Los que estamos dentro no ocupamos el espacio, no tenemos espacio físico, entonces decidimos mudarnos, evidentemente, y con el dinero y el esfuerzo de todos nuestros afiliados, gracias a Dios, pues hemos podido adquirir esta sede, ahora mismo es del banco, evidentemente está hipotecaria, pero gracias a Dios, pues nos mudamos en febrero de 2020, pero con la pandemia, con el confinamiento, con todas las restricciones sanitarias, hasta 2 años más tarde no hemos podido nosotros inaugurarla, ¿no? Que fue el pasado 16 de marzo. Estamos, verdad, muy felices. Todos los malagueños que quieran se pueden pasar por allí, profesionales o no tanto de la concertada, de la privada o del sector de atención a la discapacidad. Claro que sí, además, bueno, pues desde aquí dar las gracias a José Miguel porque él nos facilitó que pudiéramos ir con las cámaras para hoy mostrar aquí la nueva sede de FESIE en Málaga. Ajá. Importantísimo ese punto para todos también los maestros de la concertada. Pues muchísimas gracias a los dos. Recordar que mañana es esa concentración, 12:30, en la puerta de la Delegación de la Junta en la Alameda, para recordarle al gobierno del PP que cumpla con sus compromisos electorales, básicamente. Muchísimas gracias a los dos, Ricardo, muchísimas gracias también a Rafael. A vosotros. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho, que sé que habéis venido corriendo por invitarnos desde Córdoba. Nosotros nos quedan apenas un par de minutos de programa, pero nos queremos despedir contándoles que el Centro Educativo Fashion y Business School es un centro pionero en estudios de moda y organizó una pasarela que combinaba jóvenes promesas con diseñadores consagrados. Ahí lo estamos viendo. Por ejemplo, como estas modelos de Ángel Palazuelos, que además fue alfiler de oro en la última edición de la pasarela. ¿Qué es lo interesante pues, de esto? Pues contarles que es una división creada de la Escuela Superior de Turismo Costa del Sol y que va a ofrecer un catálogo de estudios cuyos alumnos obtendrán el título oficial de formación profesional, además del título propio de moda. Y bueno, pues esto ha servido un poco de puesta de largo de esta nueva titulación y sin duda pues una nueva oferta más en la ciudad para las personas que estén interesadas en cursar estudios de moda, pues ya saben que ahí tienen un lugar donde al menos acercarse, preguntar y ver qué es lo que les ofrecen. Con estas imágenes y estos diseños de Ángel Palazuelos nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta luego, feliz semana.